Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de radio rural en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural. Nos puedes escuchar en Ciudad de México en el 1150 de AM, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en el 1120 de AM y en la ciudad de Monterrey, Nuevo León a través del 600 de AM. Y también en Tantoyuca, Veracruz, nos puedes escuchar en la parte norte del estado de Veracruz, Chilpancingo, Guerrero y en Peto en el estado de Yucatán. Y saludamos con gusto a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Albavisión en el canal 13.1 en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Reciban un saludo de Acústica Rural y también a todos los amigos involucrados en este sector productivo, sector primario, producción de los alimentos. Y hoy, pues, José Luis, tenemos entrevistas de interés muy interesantes sobre el sector veterinario. Así es, Armando. Está en la línea de Acústica Rural el médico veterinario Mauro Castañeda de la Peña, director de Acontecer Agropecuario, una publicación importante precisamente en este sector. Vamos a platicar con él de un tema, pues, del que se habla poco, pero que tiene mucha importancia. Atención, médicos veterinarios, cuidado, más vale prevenir que lamentar. ¿Por qué decimos esto? Mauro, muy buenos días, bienvenido. José Luis, buenos días. Hola, Armando. Hola, amigos de Acústica Rural. Platícanos, sí, adelante, Mauro. Bueno, mira, ese adagio de toda la vida se cumple muy bien actualmente. Creo que los veterinarios lo usamos constantemente en nuestra labor de prevención de enfermedades, pero en este caso va más allá, va hacia la prevención de situaciones que pueden afectar el desempeño laboral, el ejercicio profesional del médico veterinario. ¿Cómo? Pues sabiendo resolver conflictos. ¿Qué tipo de conflictos, qué situaciones pueden representar un riesgo para la práctica veterinaria, Mauro? Mira, así como es de diversa la profesión en sus campos de acción, también son muchas las posibilidades que actualmente también, hay que decirlo, de alguna manera atizadas por la situación mediática, han propiciado, pues, que al veterinario se le esté juzgando o se le esté acusando de muchas circunstancias, bien sea con animales de compañía o animales de producción. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, podríamos hablar de un tratamiento, ¿no? Un tratamiento veterinario, una reacción a una vacuna, una mala curación. Entonces, todos estos elementos que son parte del trabajo diario del veterinario tienen que trabajarse bajo una legislación y el veterinario debe estar enterado de cuáles son las normas y también cuáles son las posibles protecciones que tiene ante una situación de una querella, vamos a decir, legal. Mauro, buen día. Armando Soto. Pues esas funciones, como tú dices, las tiene los colegios de médicos veterinarios de la República Mexicana y el colegio de médicos veterinarios que engloba toda la República Mexicana para llevar, pues, lo que, pues, se dice en lo que comentaba José Luis, más vale prevenir que lamentar. Y yo creo que la medicina veterinaria es una de las partes fundamentales para el desarrollo y crecimiento de la salud y de la sociedad en todo el mundo, y hoy, pues, nos toca hablar de la República Mexicana. Sin duda, Armando, bien lo mencionas, realmente quienes han tomado la estafeta, pues, para esta preparación en esas materias que, pues, evidentemente en la universidad nunca las vimos o las vimos muy superficialmente, que tienen que ver con normativas, que tienen que ver con aspectos de carácter legal, lo ha tomado en este caso la Federación de Asociaciones y Colegios de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México. De hecho, dentro de esta preparación para estos temas, se han generado algunos cursos que tienen que ver precisamente del cómo manejar los conflictos, ¿no?, que se pueden presentar en la práctica veterinaria.
Mauro, coméntanos por favor, generalmente los propietarios de mascotas o los poseedores de animales para uso productivo, pues recurren a un médico veterinario para un tratamiento dependiendo el tipo de padecimiento. ¿De qué manera el que realiza esta práctica puede estar seguro, primero, de identificar el padecimiento y de aplicar el tratamiento correcto? Mauro, ¿hay algún toque en especial que haya que tener para llegar a esto? Bueno, mira, yo partiría de la base de que todos los colegas, todos los profesionales actuamos bajo un criterio de ética profesional. De hecho, existe un código de ética donde se habla de honestidad, se habla de compasión, se habla de integridad, o sea, una serie de valores que debe tener el profesional de la medicina veterinaria cuando está pues atendiendo a los animales o está en una empresa de producción pecuaria, sin importar ahora sí que el área donde se desempeñe, la ética pues es lo primero. Pero se necesita también la parte legal, ¿no? La parte que tiene que ver con conocer en este momento cuáles son las normas, cuáles son las leyes que en un momento dado pudieran involucrar a un veterinario en su praxis en alguna situación que pues le pudiera complicar su desarrollo profesional y pues obviamente hasta poderlo meter en situaciones legales que no quisiera, ¿no? Mauro, acabas de comentar algo muy importante también dentro de la práctica. Esto es como médico veterinario, pero también esa mascota, ese establo, esa unidad de producción, tiene también un cuidador o una persona que está a cargo de esas unidades. El médico veterinario puede sufrir muchas lesiones, desde una patada, desde un apachurramiento, desde que te apriete un bovino de 800,000 kilos. Y también hoy en día las pequeñas especies. Las pequeñas especies es una parte muy fundamental hoy en día. ¿Por qué? Porque redes sociales, como tú comentas, se da más a conocer la actividad del médico veterinario en una instalación como un consultorio o una clínica. Sí, sin duda, José Luis, pues la práctica veterinaria todos sabemos que no está exenta de accidentes, sin importar a qué te dediques, ¿no? En pequeñas especies puede ser, pues ahora sí que víctima de una mordedura, un rasguño, que bueno, en fin, no se diga con animales de producción. Sin embargo, pues donde más se ve ahorita la parte esta de los conflictos, pues tiene que ver pues con demandas, con querellas por parte de propietarios o por parte de instituciones hacia veterinarios responsables, ¿no? Mauro, tú lo mencionabas al principio de tu comentario. ¿Hay una legislación en donde se establezca cuál debe de ser las medidas que rijan la práctica de la medicina veterinaria y cuáles son los derechos que tienen propietarios de mascotas o representantes legales o propietarios de granjas pecuarias, de instalaciones pecuarias? Pues mira, esa es parte de lo complejo de la situación. Realmente las normatividades no están actualizadas, en algunos casos no existen, y pues es pertinente que se tenga esto con claridad pues para poder obviamente seguir un proceso. De hecho, una situación que vemos normalmente es que pues, quienes involucran en esto y están haciendo una demanda o haciendo un proceso, pues no conocen de temas veterinarios. Entonces, pues difícilmente pueden ellos entender cómo se realiza la práctica. Por eso, un poquito más adelante quiero comentar sobre lo que se está haciendo precisamente para preparar a médicos veterinarios que puedan ser terceras partes en un conflicto, ¿no? Es lo que se están llamando los peritos veterinarios. Muy interesante, Mauro, pero a reserva de que nos comentes este tema más adelante, dinos, una persona regularmente, y bueno, suele ocurrir, tienen problemas con la mascota, llevan a la mascota al veterinario, lamentablemente la mascota muere, se provocan molestias y preocupación en ambas partes y muchas veces se recurre precisamente a autoridades legales. ¿Esto está regulado, está tipificado como ocurre con la medicina humana, Mauro?
Sí, pues de hecho, mira, todo parte de un mal proceso, pensaría yo, es un poco una opinión, del primer contacto con el paciente y con su dueño, ¿no? Tiene que ser muy clara la información, obviamente por escrito, hacer entender que pues estamos en procesos biológicos, que esto no es una ingeniería, no son máquinas, la respuesta de un animal a un tratamiento puede variar enormemente. Pues lo estamos viendo nomás aquí en el caso de los humanos como ejemplo con las vacunas, ¿no? Hay gente que le da una reacción tremenda a la vacuna y a otro no les pasa absolutamente nada. Imagínense con los animales pasa una situación similar. Entonces yo creo que aquí va mucho en que desde el principio se ponga en alerta al dueño de los riesgos que se pueden tener con una intervención, con un tratamiento, y que quede muy claro pues que el veterinario va a hacer lo mejor bajo su principio profesional y su ética para que el animal pues evidentemente salga adelante, ¿no? Sí, definitivamente, Mauro. Y bueno, generalmente se presentan las denuncias ante jueces correspondientes y generalmente la denuncia siempre va encaminada o a negligencia o a malas prácticas profesionales. Pero reitero, esto ocurre más con la medicina alópata, la medicina dedicada a los seres humanos. Con la veterinaria, ¿cómo es este proceso? ¿Qué se sabe? ¿A qué figuras jurídicas se recurre? O como tú le señalas, es un asunto que se debe de ir explorando. Mira, no estamos en cero, sí hay algunas normativas, sí hay por supuesto ya algunos aspectos que se tienen que tomar en consideración sobre la práctica que hizo el veterinario, pero realmente conforme se va haciendo esta situación más compleja, por lo mismo que mencionábamos, ¿no? Ese apego que a veces resulta, pues para algunos pensaríamos exagerado, ¿no? Hacia el animal de compañía, que ya no es el animal de compañía, sino el perrijo, el gatijo, y entonces se caen en unas situaciones donde pues prácticamente se le pide al veterinario situaciones que no va a poder cumplir, y creo que ahí el colega tiene que ser muy claro desde el principio. Entonces, sí hay normas, sí hay situaciones que ya, digamos, definen un poco esto, pero se quiere trabajar todavía más. Y entonces, por eso es muy importante la parte del perito veterinario, una persona que tenga conocimiento de las ciencias veterinarias y que pueda ser alguien que emita un diagnóstico, una evaluación clara para que, pues, basados en esa evaluación que haga, pues el juez o quien tenga las decisiones pueda ahora sí que tomar curso, ¿no? del caso que esté atendiendo. Claro. Mauro, ¿nos permites unos segundos? Vamos a una pausa y regresamos para hablar de este tema. Claro que sí. Gracias. Recuerde, está usted en Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Nos encuentra usted en Facebook Live, a través de Acústica Noticias, en radio y también en televisión. Siga usted con nosotros. Gracias por acompañarnos. Continuamos, amigos de Acústica Rural. Estamos conversando con el médico veterinario Mauro Castañeda de la Peña en torno a los riesgos que representa la práctica del ejercicio de la medicina veterinaria. Mauro, ya nos diste un contexto general. Ahora sí, coméntanos un poco más de cuáles son las características que deben de tener estos peritos veterinarios y qué papel jugarían en el conflicto entre propietario, la ley y los juzgadores. Mira, su papel es muy importante, preponderante diría yo, porque como en el caso de los humanos existen comisiones de arbitraje médico, aquí la intención es que haya una comisión de arbitraje médico veterinario. Y pues por supuesto se requiere gente que conozca y que esté preparada para atender estas situaciones. Por ello, la Federación de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México está ahorita llevando a cabo una serie de diplomados. O sea, son cursos pues con bastante intensidad, bien preparados y sobre todo componentes que vienen del área legal, abogados, jueces de control y que pues están permitiendo que colegas se certifiquen para ser los peritos que vayan a atender todo este tipo de situaciones y querellas que puedan presentarse. Ya se hizo un primer diplomado donde salieron 140 peritos. En este momento se está ejecutando una segunda
una segunda edición de los peritos. Y pues bueno, la verdad es que es muy interesante contar con este recurso para que pues de manera totalmente transparente se puedan atender estas situaciones que muchas veces, pues por supuesto están los animales de compañía, pero involucra también animales de producción, situaciones en plantas de alimentos, aspectos que tienen un valor económico muy, muy alto, ¿no? ¿Esto cómo funcionaría, Mauro? Bueno, nos dices que estos peritos son especializados, por supuesto, en medicina veterinaria, son médicos veterinarios, pero aparte se les capacita en cuestiones legales. Totalmente. Sí, hay pues vamos a decir medicina forense, hay aspectos precisamente de cómo manejar una demanda, cómo se tiene que atender una situación para que se mantengan, digamos, las pruebas, en fin, pues todo lo que de alguna manera vemos a veces en las películas, en televisión, hacia los humanos, en este tipo de situaciones de no mover la escena, en fin, pues aquí guardando las proporciones se tiene que también manejar, ¿no? Y sobre todo, con un conocimiento científico poder sustentar si hubo realmente algún tipo de situación que el veterinario no manejó correctamente o al contrario, ¿no? Se le está imputando situaciones que pues no estaban en su control y que él debidamente pues acreditó y sobre todo pues dio aviso oportunamente, ¿no? Y lo importante de todo esto es que tendría validez legal, porque el juez que estuviera a cargo del seguimiento de este caso avalaría el dictamen que elabore un perito veterinario. Así es, José Luis. Sí, o sea, están certificados, por supuesto, por la Federación para este tipo de actividades, pero también tienen ese aval legal que tú mencionas y que serían obviamente muy importantes para resolver cualquier conflicto donde hubiese un médico veterinario involucrado. Y claro, esto le daría más valor, se emite un dictamen, el dictamen establece cuáles fueron las causas del problema por el que se originó la demanda y bueno, aparentemente ambas partes quedarían satisfechas. Sin embargo, habría quien se vuelva a inconformar. Me imagino que ese mismo perito veterinario puede seguir esa representación legal a otras instancias en caso de que así ocurra. La verdad no lo sé, estoy planteando esta pregunta simplemente, Mauro. Sí, es muy probable, José Luis, pues ya son aspectos legales muy particulares. Realmente, pues yo no conozco hasta dónde podría llegar una situación de esta desde el punto de vista legal, ¿no? Que pueda haber, no sé, amparos y otro tipo de figuras que sabemos existen, pero que pues no es de nuestro manejo diario, ¿no? Claro. Pero sí lo más importante es que el perito va a dar mucha validez a cualquier situación porque es alguien que conoce realmente el tema y pues vamos a confiar en que está haciendo el trabajo que para ello está siendo demandado, ¿no? Que sea pues la verdad científica lo que él está presentando, ¿no? Mauro, ¿qué duración tienen estos diplomados para estos peritos en temas veterinarios? Están alrededor de 4 meses esta preparación y bueno, evidentemente va a haber después actualizaciones, o sea, no se queda solamente en el diplomado, porque esto es muy dinámico, ¿no? Lo que hablamos, la cuestión de los conflictos, las normas, pues han tenido que ir evolucionando conforme también se van suscitando estas nuevas situaciones en la tenencia de los animales de compañía y los animales de producción. Ahora, la formación de una figura como el perito veterinario implicaría que con la práctica, tanto médica como legal, se pudiera llegar a tener una ley y un reglamento exclusivamente para esta materia del ejercicio de la medicina veterinaria y las posibilidades que tienen los propietarios de animales, tanto de compañía como pecuarios, para presentar una demanda. Pues mira, no sé si sería una ley exclusiva, pues ya tenemos obviamente una ley federal de salud animal, hay también avances en leyes de bienestar animal, entonces desconozco si llegaríamos a tener una ley en específico para esto. Yo creo que estarían englobadas en estas leyes generales, ¿no? Ok. Mauro, en estas leyes englobadas ya que se están promoviendo o se está trabajando en esto para la seguridad, el bienestar o salud animal, ¿qué animales involucra? ¿Son los de compañía o también los animales que tienen también
no me queda bien los animales de producción. Aquí pues yo contemplo al equino y no contemplo a los bovinos, ¿no? Ahí no me quedó claro cómo se está trabajando en los animales domésticos, a los animales productivos. Mira, realmente el peritaje va a atender cualquier circunstancia donde hay un médico veterinario involucrado, sin importar que sea un animal de compañía o animal de producción. Por decirte algo, para la cuestión del pago de siniestros, ¿no? El seguro de pago de siniestros, por decirte algo, en ganado mayor, en un bovino, pues bueno, muchas veces puede uno decir, ejemplo, ¿no? Lo alcanzó un rayo al bovino y por eso falleció. Bueno, pues habrá que demostrar eso para que pueda ser pagada la cobertura que el seguro tiene para esos casos. ¿Quién lo va a acreditar? Pues un perito veterinario, ¿no? Ese sería lo más apropiado. Entonces, hay muchos ejemplos donde realmente va a tener esa tercería científica trabajo para realizar, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar cuando el médico veterinario sea el afectado, ya sea, como lo mencionaba Armando hace unos instantes, por aplastamiento o, como le decías tú, por mordedura grave o rasguño grave, o incluso aquellos veterinarios que se ven expuestos cuando hay enfermedades, por ejemplo, en las granjas avícolas, a contagios, a mutaciones de virus que tienen ese carácter de transmisión directa a los humanos? ¿Ahí cómo está protegido el médico veterinario, Mauro? Mira, ahí realmente al estar contratado en una empresa, evidentemente tendría que ser dentro de lo que se estipula en el contrato, estos riesgos profesionales, ¿no? que estaría teniendo en el desarrollo de su trabajo en esa empresa. Volvemos a lo dicho hace un momento, ¿no? Todavía esto está un poco verde de definir todos estos riesgos que se pueden tener y que sobre todo se le dé una cuantificación dentro de los contratos, ¿no? O sea, yo creo que en las empresas grandes sí se hace, ya debe haber un avance en eso, pero empresas más pequeñas, pues donde trabajan muchos colegas parcialmente, realmente eso está por trabajarse, ¿no? Por hacerse más claro. En los consultorios de medicina veterinaria está contemplado por parte del médico practicante los riesgos a los que se somete en tratamiento para perros, gatos, etcétera. Por supuesto, dentro de la práctica el veterinario tiene que exponerle al dueño. A ver si entendí tu pregunta, si va hacia el dueño, ¿no? O sea, que tiene que ser claro y exponerle todo lo que se le va a hacer y tener un consentimiento firmado por parte de la persona responsable de ese animal. Sí, pero en el caso de que el veterinario sufra algún daño por la mascota y que ese daño sea grave. Ahí sí tendría que, creo que tendría que haber una protección, pero por parte, pues no sé si de la federación o alguien que tenga esa cobertura como un seguro de riesgo profesional, ¿no? Porque definitivamente el propietario, bueno, a menos que sepa que es un animal muy agresivo y lo lleve sin la protección, pues no creo que vaya a tomar ahí cartas en el asunto, ¿no? Ahí sería como una protección colectiva del médico veterinario por parte de su colegio. Uh-huh. ¿Y esto también lo contemplarían los peritos veterinarios? Ese es buen punto, no lo sé, José Luis, realmente. Básicamente, pues te digo que yo reconozco que se ha enfocado ahorita todo hacia resolver los conflictos hacia terceros, ¿no? Por demandas más que nada hacia el médico veterinario. Uh-huh. O sea, estamos, como tú dices, en un proceso de construcción, estamos en un proceso de construcción legal, jurídica, etcétera, y pues esperemos que todo esto llegue a un buen fin, Mauro. Sí, y es muy necesario porque, bueno, la verdad es que los casos han aumentado, entonces sí es muy importante que los colegas estén enterados en primera instancia y segundo, pues protegidos por estas normas y por estos profesionales que conocen realmente si está o no aplicándose correctamente la medicina veterinaria y zootecnia, ¿no? Los médicos veterinarios interesados, ¿cómo pueden saber más de este tema, Mauro? ¿Cómo pueden enterarse de cuál es el avance de la legislación o aquellos que estén interesados incluso en convertirse en peritos veterinarios? ¿A quién pueden recurrir? Mira, la manera más directa, creo yo, sería comunicarse directamente con sus colegios estatales, regionales, o entrar también a la página de la Federación. De hecho, la Federación de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México en su página tiene un inciso que habla de todas las normativas que tienen que ver
con la práctica de la profesión. Entonces creo que es bastante sencillo enterarse en dónde estamos parados haciendo este ejercicio de meterse a la página. Y por supuesto ahí también aparecen cursos como el que les comento, ¿no? Hay un curso específico para el manejo de conflictos que va a tener 3 sesiones y de hecho arranca a mediados de este mes. Uh-huh. Y también aquellos que lo deseen, pues aportar sus conocimientos y sus experiencias para mejorar todo este marco regulatorio, para que los peritos veterinarios tengan conocimientos de casos que a lo mejor en algún momento pudieran aparecer aislados. Fundamental lo que acabas de decir. Evidentemente las experiencias son muy valiosas porque, vuelvo a insistir, es una profesión tan rica, tan variada, que pues hay muchas opciones donde puedes tener algún tropiezo legal y más vale conocer pues cómo lo han ido enfrentando, ¿no? Cómo se presentó y cómo lo enfrentaron los colegas, ¿no? Pues médico veterinario zootecnista Mauro Castañeda de la Peña, director de Acontecer Agropecuario, gracias por traer a la mesa este tema tan importante. A ti, José Luis, a ustedes, Armando, y al auditorio de Acústica Rural, un saludo. Muchas gracias, Mauro. Pues interesante este tema, habremos de comentar un poco más adelante. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa. Está usted en Acústica Rural. Muchas gracias por acompañarnos en Facebook, en televisión, en radio y en internet. Vamos a una pausa. Continuamos, amigos de Acústica Rural. Ya ha llegado el momento de platicar, como cada semana, con el licenciado Miguel Michel, nuestro especialista en finanzas agropecuarias, que como siempre nos pone al minuto de lo más importante en la información de este importante sector. ¿Cómo estás, Miguel? Nos da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal, José Luis, Armando? Un saludo para todo nuestro auditorio. Un gusto, como cada semana, estar en este espacio de acústica. Pues bien, para seguir teniendo una actualización importante de esta crisis que no hemos abandonado en el mundo, que ya llevamos más de año y medio viviéndola, y como pandemia poco menos de año y medio, pero sí con terribles efectos en lo que tiene que ver en cuestiones sanitarias y evidentemente en todos los estragos económicos que se han vivido, como en ninguna otra crisis en la historia reciente de la humanidad. Pues bien, hasta ahora en México seguimos con un avance cada vez, digamos, nunca, ya no lo estamos viviendo a esos niveles que sí se llegaron a vivir en meses como en mayo del año pasado o en enero, febrero de este mismo año, pero sí seguimos teniendo una cierta cantidad de muertes. Ya no figuramos entre los principales países que tienen mayor cantidad de decesos. En México hasta ahora tenemos más de 2,5 millones de casos acumulados en donde se da un positivo con alguna prueba y con la terrible pérdida de más de 233,000 mexicanos que caen a causa de esta terrible enfermedad. Bien, hasta ahora en los países que figuran con mayores niveles de muertes son Brasil, la India, Rusia y ahora también Colombia, que después de haber estado viviendo una restricción bastante fuerte todo el año pasado, todavía durante este año estuvieron viviendo una restricción a su movilidad de manera importante, empezaron a abrir más su economía, empezaron a abrir más las actividades, y eso también ha traído como resultado un aumento en los contagios. En lo que se refiere a la vacunación en México, afortunadamente seguimos avanzando, ya llevamos prácticamente 47 millones de personas vacunadas, ya se abrió el registro y ya van a iniciar en algunas regiones del país. Podemos citar principalmente ahora la Ciudad de México, que esta semana ya están iniciando a partir del día martes con la vacunación del grupo de edad de 30 a 39 años. Esto evidentemente se tiene que seguir agilizando porque hay una variante. Dentro de todas estas variantes, recordemos que los virus lo que van haciendo es cambiando alguna parte de su información y alguna parte de cómo funcionan, y la más reciente y más complicada variante
con la que se está enfrentando el mundo es con la variante Delta. Esta variante está siendo mucho más infecciosa, está haciendo muchos estragos principalmente en la población joven, y no porque se concentre en la población joven para actuar, sino porque en muchos lugares del mundo todavía los grupos jóvenes todavía no son atendidos ni vacunados, o han decidido no tomar la vacunación estos grupos de edad, y evidentemente al mantener sus actividades sin ningún cuidado o sin ninguna restricción sanitaria, pues evidentemente se están viendo afectados, porque el virus es algo real, el virus es algo que está afectando a todo el mundo a lo largo y ancho del planeta. Pues bien, también parte de los estragos que ha generado el año pasado lo vivimos con plenitud, en cómo los países fueron cada vez tratando, principalmente los países más desarrollados, fueron metiéndole diferentes incentivos a la economía de esos países, inyectando liquidez, de tal suerte de que no se cayera en una terrible y en una profunda crisis económica, y eso evidentemente ha ayudado a que con la ayuda de la vacuna y de un mejor control de la epidemia, la recuperación económica se esté dando de buena forma. Pero esta recuperación económica ha sido tan buena y tan acelerada por todo el dinero que se le ha estado inyectando a las economías, incluso países que tuvieron pocos incentivos, como lo es México, tuvieron pocos incentivos para poder seguir avanzando, manteniendo sus actividades, simplemente por la imposibilidad o también por el no quererse estar manteniendo con niveles altos de deuda. Eso provocó que estos países desarrollados pudieran avanzar rápidamente en su recuperación económica, y evidentemente un país como México, que tiene acuerdos comerciales importantes con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pues evidentemente Estados Unidos nos está jalando a que también esta recuperación económica pueda darse de manera más acelerada. Existen los diferentes estadísticos de cómo el intercambio comercial entre México y Estados Unidos ha sido muy importante, principalmente en el sector manufacturero. En el sector agrícola también está con una participación importante. También recordemos que realmente no se vivió una grave contracción, pero esto está haciendo evidentemente que en la recuperación económica se genere un exceso de demanda, y evidentemente también una fluctuación en los diferentes precios que nos están llevando a un riesgo inflacionario, o mejor dicho, en que ya estemos experimentando niveles de inflación lejos de la meta de los bancos centrales. Eso está sucediendo tanto en Estados Unidos como en México, y esto impulsado tanto por productos básicos como también por los energéticos. En el mercado de los energéticos lo estamos viviendo. Evidentemente, los combustibles, principalmente, por ejemplo, el gas LP, han tenido unos vuelcos en los precios, unas alzas en los precios muy importantes. Y esto, evidentemente, está haciendo que las autoridades empiecen a voltear y tratar de indagar de qué otra manera controlarlo. Por parte del Banco de México, insistimos en algunos otros analistas, y coincido con esta visión, en que el Banco Central seguirá haciendo una alza en las tasas de interés a lo largo del año, quizá concluyendo el año con niveles del 5.25%, tomando en cuenta en que sí nos estamos alejando de la meta central del banco. Se estima que podemos estar con una inflación del 5.87%, siendo que la meta original es entre un 3 y un 3.5%. Evidentemente esto también tiene preocupado al gobierno federal, y ya se empiezan a manejar algunas ideas, como tratar de ver de qué manera se pueden entrar en un control de precios. Y eso también nos está llevando a que nos demos cuenta que en el ejercicio del gobierno entendamos la bondad que pueden tener también algunos organismos autónomos, como puede ser para el caso del gas. Se está encontrando que existen distorsiones en el mercado del gas, y se presumen también ya con una investigación abierta por parte de la COFECE, en donde existen actitudes monopólicas por parte de los jugadores de este mercado. Entonces es aquí cuando podemos darnos cuenta y validar
que este tipo de organismos autónomos le sirven al Estado, le sirven al país para poder manejar de mejor manera este tipo de embates o este tipo de malas prácticas que se pueden presentar en el mercado. Y por la parte de la tortilla, por ejemplo, que también ha tenido un alza importante, en ese caso sí ha sido el efecto que se tiene a nivel internacional, ha tenido una alza muy importante en los granos y ya se está resintiendo desde hace semanas en el precio de la tortilla, y por eso también se están explorando algunos mecanismos de cómo poderlo controlar. Ahora, en este sentido, concretamente con el maíz, también debemos de destacar que ya se ha disminuido el precio internacional por factores externos que favorecen la disminución del precio internacional. ¿Qué es lo que está pasando? En Estados Unidos las lluvias han favorecido y las perspectivas que se tienen para la cosecha del ciclo primavera-verano son bastante buenas, es decir, no vamos a tener un problema de oferta tan fuerte como se estaba visualizando. Y por otro lado, la demanda de grano por parte de China está disminuyendo. Entonces, eso nos hace a que tengamos una oferta un tanto más estable y nos ayuda a que tengamos una disminución en la especulación de la alza de los precios internacionales. Entonces, esperemos que también esto eventualmente pueda ayudar y repercutir en el mercado nacional y se pueda tener un mejor control de los precios, una mayor estabilidad en los precios para poder contener este ritmo alcista que se tiene en los productos de la canasta básica del país. Muy interesante, Miguel, y me llama la atención lo que comentas en torno al gas licuado de petróleo y también al precio de la tortilla. Únicamente en estos dos casos se podrían llevar a cabo acciones para controlar los precios. Es aquí donde se ha coqueteado un poco con la idea. Hubo ya algún pronunciamiento, pero también entendamos que cuando el presidente llega a hacer alguna declaración en la mañanera, pues es tomándolo un poco con la precipitación del momento. Habrá que ver si realmente el Estado decide intervenir. Por lo pronto, por parte de los organismos autónomos, ya existe, en el caso de la COFECE, ya existe una investigación en curso desde el mes de marzo, en donde pronto habremos de tener resultados y evidentemente esto nos tendrá que traer algún resultado positivo para los consumidores para romper este tipo de malas prácticas en caso de que se concrete la investigación que está llevando a cabo la COFECE, en donde sí existe colusión a través de los concesionarios del gas. Esto sí hará que evidentemente tenga un efecto positivo y una disminución en los precios. O sea, entonces, por lo pronto ahí ni siquiera será un control de precios, simplemente la intervención de un organismo autónomo en donde trate de romper estos actos de colusión que haya detectado. Sí, qué bueno que lo aclaras. Nos parece muy pertinente y bueno, vamos a ver cómo se regula el precio de la tortilla. El alza se justificó en meses pasados, sin embargo, como tú dices, el precio ha bajado y bueno, vamos a ver qué dicta el mercado, qué medidas dicta el mercado cuando comience a existir más oferta de maíz y bueno, la reacción que tengan los industriales del maíz y de la tortilla. Es correcto, ahí también habrá que ver cuáles van siendo las medidas que se toman y también si eventualmente el grano fuera de México se empieza a encontrar mucho más económico, pues muy probablemente también podamos experimentar una alza en las importaciones de maíz hacia México. Miguel Mitchell, muchas gracias por tu comentario como siempre. Al contrario, un fuerte abrazo para ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias, Miguel Mitchell, nuestro analista en finanzas agropecuarias. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Acústica Rural.
Continuamos, amigos de Acústica Rural, transmitiendo a través de Facebook Live, en Acústica Noticias, a través de radio, en las frecuencias de Acústica Radio, en gran parte de la República Mexicana y por supuesto también en la gran cadena Albavisión. Pues Armando, dos temas importantes los que desarrollamos el día de hoy. Primero, este asunto que tiene que ver con los problemas de inflación que se están presentando no únicamente en México, sino también en el mundo. Nos explica Miguel Michel que existió una inyección muy importante de dinero por parte de los bancos centrales de diferentes países, principalmente la Reserva Federal de los Estados Unidos. Al inyectar esta liquidez, esto evidentemente provocó que existiera una mayor oferta de algunos productos. Existió alguna oferta de algunos productos. Al mismo tiempo, al tener más dinero la gente, se disparó también la demanda. En algunos sectores esa oferta no llegó a satisfacer la demanda y esto provocó ciertos problemas inflacionarios. Situación que dice la Fed y que dice, por ejemplo, el Banco de México, pues es coyuntural, se supone que va a durar algunos meses, pero mientras tanto estamos batallando con ese asunto de la inflación. ¿Cómo reacciona el Banco de México? Aumentando la tasa de interés de referencia, que en estos momentos está en 4.25%, y también lo que aclaró el último Miguel Michel en el sentido de que las instituciones como la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, está investigando esta aparente colusión entre productores de gas licuado de petróleo para imponerles multas y de esta manera pues que se regule el precio, Armando. Es lo que está pasando en todos los países del mundo. Hablado de América Latina, Colombia, lo que está sucediendo, en donde entró la población, ¿sí? Se abrieron las puertas al comercio, a la nueva vida. ¿Y qué es lo que pasó en Colombia, en otros países también de América Latina, creo también en Argentina, José Luis? Empezó los casos también de COVID-19, acrecentó las camas. En México no pasó lo mismo, en México pasó de diciembre al mes de febrero. Y también de abril a mayo, junio del año pasado. Pero fue no fue mucho como teníamos en el mes de mayo, el mes de junio, julio del año 2020, José Luis. Sí, exactamente, a eso me referí. Y teníamos una ocupación de camas del 18% en la Ciudad de México, el 11 y el 8% en algunas ciudades de la República Mexicana. Pero esto no pasó en México. Hoy estamos en la capital de la República, estamos en semáforo amarillo. Y esto también fue por en la salida de gente en el mes de mayo, junio. Hoy también los jóvenes que todavía no se vacunan, que vamos a hablar en la vacunación que va de los 20 a los 30, de los 30 a los 39 años, apenas de 30 a 39 está empezando. Los otros jóvenes pues todavía siguen con algunos, un gran porcentaje de jóvenes en México todavía no cubren también lo que es la sana distancia, el cubrebocas y también las medidas sanitarias que se han dictado del gobierno federal para controlar esta pandemia, pues hemos tenido en México más de 243,000 fallecimientos por COVID-19, José Luis. Bien, y entre otros casos que lamentablemente ya no pudimos tratar con Miguel Michel por falta de tiempo, está el asunto de que México sigue siendo el principal socio comercial con los Estados Unidos. Lo decía hace unos instantes nuestro especialista. México está alcanzando cifras récord en cuanto a venta de diferentes mercancías con nuestro vecino país del norte, con los Estados Unidos, siendo la manufactura el sector de la producción que más dinero está incorporando a la economía nacional. En segundo lugar, pero muy, muy distante, está la producción de alimentos, la producción agropecuaria, que Armando también sigue avanzando de una manera muy, muy acelerada, afortunadamente. Así es, José Luis, pues tenemos el 80% de la producción se va a los Estados Unidos, un socio comercial, el vecino del norte, junto con Canadá. Tenemos lo que son cárnicos, los que son hortalizas,
José Luis, y frutales y también otros productos como son el tequila, el mezcal, que van allá y que llegan, traen muchas derrama económica a la República Mexicana. Y un segundo cliente también está en la parte norte de Canadá, José Luis, no como Estados Unidos, pero también tenemos una compra muy significativa que hace Canadá. Y fíjate, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el SIAP, da a conocer las últimas cifras. Fíjense ustedes, amigos del auditorio, que durante los primeros 5 meses del año, de este 2021, entre enero y mayo, la venta de agroproductos de México al exterior fue por 9,040 millones de dólares, cifra superior en 435 millones de dólares respecto al periodo enero-mayo del 2020. Esto da a conocer el CIAP. Repito, 9,040 millones de dólares vendió México en agroalimentos al exterior. Los alimentos que más avanzaron en sus ventas fueron los cítricos, las frutas y frutos comestibles, el melón, la sandía, la papaya, las legumbres y las hortalizas frescas, además del aguacate. Reitero, son los productos que más se incrementaron. Y como lo decía Miguel Michel, el principal comercio de México con Estados Unidos son las manufacturas. Durante los primeros 5 meses de este 2021, las exportaciones no petroleras fueron por 183,380 millones de dólares, de las cuales el 93% son manufacturas, es decir, 170,590 millones de dólares de lo exportado de México a nuestro vecino país del norte fueron manufacturas, 9,040 millones de dólares agroalimentos y el 2.1% de exportaciones extractivas, principalmente minería, lo que representa 3,750 millones de dólares. Yo creo que es un asunto relevante. Además, estos 9,040 millones de dólares es la cantidad más grande que se ha exportado en los primeros 5 meses del año durante los últimos 29 años. O sea, estamos hablando de un asunto muy, muy relevante. Y Armando, ¿qué te pareció lo que comentamos con Mauro Castañeda en torno a la creación de este perito veterinario y de los riesgos que enfrentan ustedes los veterinarios en su práctica diaria? José Luis, mira, yo creo que es lo que hace falta, lo habíamos platicado fuera del aire, del médico veterinario a lo que se enfrenta también pues a peligros en salud, también en accidentes que se tienen en la práctica diaria del médico veterinario, ya sea en un consultorio o sea en el campo. El médico veterinario está expuesto y también pues lo interesante que se debe de legislar para ambas partes. Ser un médico veterinario con todo el aporte en el diagnóstico y la prevención de enfermedades dentro y fuera del consultorio. Esto también pues nos va a dar también la certeza del médico veterinario y también el acompañamiento o también del médico veterinario y del dueño, el dueño responsable de un consultorio. El dueño responsable es el que lleva a dar a consulta periódicamente a la mascota, que sea perro y gato. Hoy en día ya hay más mascotas dentro de la casa. Las casas ya no son verticales, son horizontales. Hay tortugas, hurones, peces, que debe dar certeza a la salud y el bienestar animal. Fíjate, Armando, que bueno, hace rato comentábamos que los veterinarios generalmente, mientras estudian y ejercen su práctica profesional, bueno, por lo menos, Armando, tú nos comentabas que lamentablemente hay muchos médicos veterinarios que no les pasa por la cabeza toda esta cuestión legal. ¿Por qué? Porque su formación académica pues era sumamente era sumamente técnica, Armando. Pues el desarrollo, el crecimiento, y no es que no nos pasaba, no conocíamos de estas nuevas leyes. Muchas veces pasaba algo y te llegaba, muchas veces te asustaba que te levantara una demanda. Hoy, pues para ambas partes ya hay un cuidado hacia
dueño responsable y hacia el médico veterinario. Las leyes van a ser para ambos y esto pues es un crecimiento dentro de la sociedad. José Luis, antes la mascota era el que cuidaba la casa, hoy es parte de la familia la mascota. Hay piezas también dentro del el inventario ganadero, como los equinos, José Luis, que tienen un precio ya en mercado y que también necesitan que no haya diatrogenias por parte del médico veterinario, que sea un diagnóstico asertivo y que la salud, el bienestar dentro de la producción o dentro de la instancia donde está ejemplar, llámese equino, bovino o otros animales domésticos que tengan que llegan a una buena producción, y pues aquí va relacionada también las actividades que hace un seguro ganadero, José Luis. Y qué bueno, Armando, perdón, qué bueno que ya se está impulsando la figura del perito agropecuario, perito veterinario, que precisamente son profesionales de la medicina veterinaria que están recibiendo capacitación en materia legal para que tengan elementos para poder interactuar con jueces y dirimir conflictos que se presenten entre las partes, propietarios de mascotas o poseedores de especies productivas, para que medien entre el demandado y el demandante, Armando. Así es, José Luis, como bien así, claro, lo dices, que no haya delito que perseguir, que el médico veterinario haya llevado un buen... O si hay delito que perseguir, que se castigue conforme a derecho. Un buen diagnóstico, identificar las diatrogenias que hay cometido el médico veterinario. Sí, importante este tema y por supuesto seguiremos atentos a ello. Bien, pues estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, muchas gracias. Gracias, José Luis. Excelente día y provechoso. Pásenla bien. Y como siempre, apreciamos la asistencia técnica y de producción del equipo de Acústica Rural. Muchas gracias, compañeros. Les recordamos, estamos en diferentes plataformas, en radio, en las frecuencias de acústica, 1150 en la Ciudad de México, 1120 en Guadalajara, Jalisco, 600 en Monterrey, independientemente de que estamos en el norte de Veracruz, en el norte de Puebla, también en el estado de Guerrero, en el estado de Yucatán. Ahí nos puede usted sintonizar. Y un saludo siempre muy cordial y muy afectuoso a todos nuestros amigos en la gran cadena Alba Visión, principalmente en la región sureste de la República Mexicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tenga usted excelente día.